El video de ahora es con respecto a la programación principal y al modo oculto del control de temperatura, pero en la versión de 48 por 48, que en realidad difiere un poco con respecto al controlador anterior, que es de 72 por 72. Como verán, al momento de encenderlo se observa la versión que es 3.0 y está programada en termocupla tipo J. Entonces, nuevamente, primero los parámetros de la programación principal. Presionando Set una sola vez aparece la función SU, que es el set value, temperatura de referencia de 100 grados en este caso. Presionamos una vez más Set y aparece AL1, que viene a ser el valor de configuración de la alarma 1, que en este caso es 120 grados. Y regresamos nuevamente al valor de medición. Ahora, para entrar al modo de programación principal, presionamos Set durante 3 segundos. Hasta acá aparece la palabra SN, que viene a ser la entrada de la termocupla, que para nuestro caso está en J. Pero si observamos presionando hacia abajo, podemos ver que también hay la función E, S y K, que es una Y reflejada. Entonces tenemos para programar en termocupla tipo K, termocupla tipo S, termocupla tipo E, tipo J, y luego viene lo que es las termoresistencias de cobre 50 y de PT 100. Después viene lo que es entrada de señal de voltaje de 0 a 5 voltios, de 1 a 5 voltios, y luego entrada de corriente, que es de 0 a 20 miliamperios y de 4 a 20 miliamperios. Las entradas de corriente generalmente se utilizan cuando nosotros queremos hacer interfaces con algún otro equipo, por ejemplo un variador de velocidad cuya salida es de 4 a 20 miliamperios, y utilizar este equipo como si fuera un lector, con lo cual hacemos un escalamiento entre lo que es la corriente del que arroja el variador y la velocidad del motor. Entonces ponemos nuevamente en J y presionamos Set. Luego vemos la función de P, que viene a ser el punto decimal. Cuando está en 0 significa que no hay punto decimal, por lo tanto la lectura viene a ser directa y sin decimales. En este caso, si trabajamos con termocupla J, viene a ser desde 0 hasta 1250 grados. Si es K, viene a ser de 0 hasta 1375 grados. Vamos a hacer un ejemplo ahora. ¿Qué ocurriría si ponemos con un decimal? Si ponemos un decimal, significa que el rango de temperatura va a variar. Ya no va a ser hasta 1250 o 1375, sino hasta 999.9. Entonces dejamos presionado Set. Y como verán, ahora la lectura está en decimales. 28.1 grados. Si yo tocando la termocupla, observen, estamos utilizando una termocupla sin blindaje, por lo cual la variación es mucho más rápida, pero al no tener blindaje es susceptible a cualquier tipo de señal externa. Pero la diferencia es de que varía mucho más rápido. Simplemente agarrando con los dedos pueden observar cómo la temperatura varía mucho más rápido. Entonces la lectura tiene ahora un decimal de precisión, pero la desventaja es de que hemos disminuido el rango solamente hasta 999.9 grados. ¿Por qué está activo el LED rojo y está apagado el LED verde? Porque ahorita la temperatura de referencia está colocada en 10.0 grados. Si quisiéramos que nuevamente esté en color verde, es decir, en calentamiento, significa que la temperatura de referencia tendríamos que ponerlo en una temperatura mayor, por ejemplo 100 grados, porque en este caso sería 100.0 grados, y la alarma igual en 120 grados, 120.0. Entonces, como verán, ahora nuevamente el LED verde de indicador de activación del relé de salida principal está activo nuevamente, lo cual indica que está en modo calentamiento, y el relé de alarma, que es la luz roja, está apagado. Nuevamente 3 segundos dejando presionado Set. DP volvemos nuevamente a 0 y nos encontramos con la función SC, que es el offset de temperatura, o set correction si lo quieren decir en inglés.
Ese es solamente si es que ven que la temperatura ambiente, con respecto a la temperatura ambiente que marca la termocupla, está un poco diferida. Con eso hacen esa corrección. Pero tengan en cuenta que la corrección generalmente es de aproximadamente máximo 1 o 2 grados centígrados, más o menos 1 o 2 grados centígrados. ¿Qué ocurre si ustedes ponen un valor de 30? Entonces la temperatura de referencia del ambiente va a variar 30 grados con respecto a la lectura verdadera. Y si ustedes pusieran 1000, simplemente el instrumento ya no leería nada, porque estaría casi en el borde del límite de la escala de medición. Por eso por defecto siempre está en 0. La función lock es para el bloqueo de determinadas funciones del pirómetro, dependiendo de qué número ustedes le ponen. Mientras esté en 0 significa que está habilitado todas las funciones completas. BDR significa que está en modo calentamiento, pero en on-off, es decir, el relé solamente enciende o apaga. Si nosotros pusiéramos en bit D, significa que ahora estaría en acción directa, on-off. Acción directa significa que es en modo enfriamiento, cuando se quiere utilizar el equipo para que enfríe en vez de calentar. PIDR significa que está en modo de control PID, pero en modo reversa, es decir, en calentamiento. Mientras que PID en modo directo significa control PID para enfriamiento. ¿Pero en qué consiste el parámetro PID? Es el parámetro proporcional integral derivativo, lo cual hace que la subida o el incremento de temperatura para el calentador que se va a utilizar sea más suave o sea más rápido, o simplemente que nunca sobrepase o no se generen picos de temperatura. ¿Y esto a qué se debe? Que generalmente cuando nosotros usamos la función bit R, que es en este caso on-off, cuando se termina de apagar el calentador, cuando ya alcanzó la temperatura, es porque el sensor está detectando simplemente la temperatura que ha llegado a la superficie. Pero recuerden que todos los materiales tienen un gradiente de temperatura, que es la velocidad a la que la temperatura sale desde la fuente hasta la superficie. Por lo tanto, ese gradiente de temperatura sigue todavía en aumento incluso después de haber apagado el calentador. Y por eso se generan picos de temperatura, que puede ser incluso hasta 10 a 15 grados, dependiendo de cuánto es la velocidad a la que calienta el calentador. Entonces, para nuestro efecto, si es que no conocen los parámetros PID, hay una forma de poder hacer la programación utilizando la función autotuning, que como verán en la parte baja dice AT. Pero eso lo veremos después. Ahora, por ejemplo, vamos a trabajar solamente con lo que es bit R, que es on-off en modo calentamiento. Presionamos la tecla set y observamos el valor de SU. Recordemos que nuevamente el set value o valor de referencia, como le hemos quitado los puntos decimal, entonces ahora se ha vuelto a poner 1000 y lo bajamos a 100 nuevamente. El diferencial de control de temperatura, que es de medio grado, significa que cuando la temperatura esté medio grado por debajo del valor de referencia, la salida nuevamente se va a volver a activar. La salida de alarma, que está programado para función alta, significa que cuando la temperatura sobrepase el valor que hemos puesto en AL1, el relé de salida se va a activar nuevamente. Y acá nuevamente tenemos el valor de alarma, que en este caso otra vez está en 1200 debido a que le hemos quitado el punto decimal. Por lo tanto, lo regresamos nuevamente a 120. Y el diferencial de alarma, que está en medio grado, significa que cuando la temperatura esté por debajo medio grado de la temperatura que le hemos puesto en el AL1, se va a volver a encender la alarma o se va a apagar la alarma. Por defecto siempre la alarma es preferible dejarlo con el valor de 1. Y volvemos nuevamente a la medición
de temperatura, en este caso del SN, que es la entrada de termocupla. Entonces presionamos Set nuevamente unos 3 segundos para regresar al valor de lectura. Ya hemos hecho lo que es la programación principal. Ahora vamos a hacer el modo de programación oculto. Para eso presionamos Set y flecha hacia abajo. Unos 3 segundos hasta que aparece la palabra LP y abajo 0. Estando en LP y en 0, este parámetro es por defecto. Significa que estos parámetros del modo oculto no deben ser tocados, ya que son parámetros de calibración del equipo. Al momento que uno lo cambia, simplemente van a salir valores incorrectos de lectura. Pero para que ustedes puedan regresar a los valores correctos de calibración, acá les vamos a indicar todos los parámetros. LP por defecto en 0. Int, que viene a ser la señal de entrada, en este caso está en la función all, que significa todo. ¿Qué significa todo? Que está trabajando como un controlador de entrada universal. Es decir, este controlador puede aceptar entradas de termocuplas, termoresistencias, voltaje 0 a 5 voltios o de 1 a 5 voltios, o corriente de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 20 miliamperios. Pero si yo quisiera que solamente pueda trabajar con un tipo de termocupla o un tipo de señal específico y no con otros, yo puedo bloquearlo simplemente colocando acá termocupla, RTD, voltaje o corriente. Si yo pusiera corriente, significa que ya no puedo trabajar con termocuplas, no puedo trabajar tampoco con termoresistencias, no puedo trabajar tampoco con voltaje. Lo único que me va a leer el equipo son solamente la función de corriente. Por lo tanto, si yo pusiera una termocupla, me va a dar una lectura errónea. Para nuestro caso, es preferible siempre dejarlo en la función all, para que así el usuario pueda en cualquier momento elegir el tipo de entrada de señal que quiere trabajar. NT, que es el parámetro de calibración para los equipos. No siempre todos los parámetros de calibración son iguales. Recuerden que los controladores siempre tienen una variación dependiendo de las resistencias que se utilicen y sus tolerancias que tienen. En este caso para el equipo es de 18.4. ¿Cuál es la forma más segura de verificar la calibración? Teniendo un termómetro a la mano o tener un equipo de calibración a la mano con el cual se pueda constatar la temperatura ambiente. Y según esa constatación, ingresar acá el valor correcto de la temperatura de corrección. Y bueno, como habíamos dicho, en este caso 18.4. Presionamos Set y nuevamente la entrada de termocupla, que en este caso es J, pero como ya hemos visto los demás parámetros, entonces presionamos Set para regresar al modo de lectura. Y eso sería todo lo que es con respecto a la programación en modo principal, en modo básico, en modo principal y en modo oculto. Recordemos, el modo oculto solamente es cuando generalmente se trabaja cuando uno no quiere que utilicen otro tipo de sensor o de entrada de señal con un equipo. 2. Cuando de casualidad algún operario que le ha dado por curiosear con el equipo ha presionado las teclas de casualidad y ha ingresado sin querer al modo oculto y ha terminado variando los parámetros por defecto. Entonces, el modo de entrar que le estamos enseñando en este momento, que es para entrar al modo oculto, es para que puedan retornar a los parámetros originales de programación y por así restaurar el equipo. Y bueno, eso sería todo.